Celestial, bendecimos tu nombre, Señor, esta tarde. Te damos gracias por la vida, gracias por sostenernos hasta ahora. No hay circunstancia que consideremos un problema, el cual que con la intervención tuya no se pueda resolver. Para nosotros a veces hay cosas insolubles, pero Señor, para ti no hay ni siquiera cosa difícil. Por eso ponemos delante de ti nuestras vidas. No solamente lo que hemos vivido, sino lo que vamos a vivir en el resto del día y mañana. Señor, solamente tú conoces el mañana. Solamente tú conoces lo que va a pasar. Permite, oh Dios, que nuestra mirada nunca se aparte de verte a ti, Señor Jesucristo. Y de ver tu gloria en nuestras vidas desde aquel día que nos llamaste. Te bendecimos por eso, Señor, y confiamos en ti. Ahora que vamos a predicar, te ruego que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, el que hable a la gente que ha de escuchar y ver este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Una vez más, para nosotros, como siempre lo digo, es un placer, es un honor poder exponer la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un tercer mensaje acerca del reino de los cielos. Sí, sabe que para nosotros ya es ahora un concepto diferente. Yo digo esto, cuando nosotros éramos naturales o carnales o simplemente vivíamos en el mundo, teníamos un concepto de quiénes éramos en la vida, ¿verdad? Siempre el hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Para qué existo? ¿Hacia dónde voy? Entonces tenía un concepto de su existencia y de lo que él tenía que hacer mientras estaba vivo. Eso lo podemos definir como una cosmovisión. ¿Quién soy yo en parte de este ecosistema en el cual vivo? Pero hasta que un día Dios hizo un milagro, el cual invadió nuestra vida, invadió nuestras tinieblas con su luz y trajo a nosotros el resplandor que jamás pensamos, la iluminación que jamás pensamos que podía ni siquiera existir. Llegó a nuestras vidas y nos dio luz cuando éramos las mismas tinieblas. Entonces, la cosmovisión de alguien que está en tinieblas, ¿cuál es? Tiniebla. No puede pensar en otra cosa, sino que en cosas de las tinieblas. Y sus obras son tinieblas, son consecuencias de lo que piensa. Pero cuando aquella luz vino a nosotros, cambió nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión. Y ahora nos abrió el entendimiento, nos iluminó el entendimiento. Y ahora venimos a otra cosmovisión, a otro patrón de pensamiento, que es lo que la Biblia dice que somos. Y la que la Biblia dice que somos comienza a cobrar cuerpo, carne en nuestras vidas. Ahora somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos gente perdonada, somos ciudadanos del reino. O sea, ahora comienza a mostrarse un panorama totalmente diferente al que teníamos antes. Entonces pasamos de A a B, pero aún en B nosotros tenemos que seguir creciendo y aumentando y redimensionando y ajustando esa cosmovisión de nosotros mismos. Por eso, en estos términos que estamos hablando en los últimos 3 mensajes, hemos hablado del reino de los cielos. Y usted dirá, pastor, pero ¿cuántas veces usted ha predicado sobre eso? Bueno, es la primera vez que predico en 45 años acerca de este tema, el reino de los cielos. ¿Sabe? Cualquier cosa que nosotros hoy día estemos pensando acerca de los terremotos, acerca de las guerras, acerca de las pandemias, acerca de la contaminación y todo lo que va a suceder en el mundo, la gente se devana el cerebro pensando cómo van a hacer todas estas cosas. Miren esto, hay algo que yo quiero invitarle a pensar, porque el hombre es lo que es su pensamiento, dice la palabra. Tal pensamos, tal somos. La primera cosmovisión que yo le voy a mostrar va a estar en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, y luego en Juan capítulo 5, 24. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una de las cosas que yo he tratado de transmitir, ¿verdad?, a los nuevos creyentes es esta verdad que acabamos de oír. ¿Cuál? Que nosotros cambiamos nuestras vidas fueron cambiadas, fueron intervenidas por Dios, pero nosotros cambiamos nuestra forma de vida cuando entendimos, ¿verdad?, que al confesar a Cristo algo pasó en mi vida. Yo recuerdo a Nicky Cruz, ¿verdad?, cuando el Señor aquella noche tocó su vida y era un jefe de una pandilla de 75. Cómo Dios, el Espíritu Santo, obró en ese hombre que nunca había llorado, y dice él mismo que las lágrimas no cesaban de salir de sus ojos. Algo pasó. Igualmente, cuando nosotros oímos la palabra tan categórica, tan taxativa del Señor, que dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. La vida eterna, entonces, que el hombre tiene, no es paulatinamente, sino tiene vida eterna. Es un acto. Así que la salvación es el acto a través del cual Dios convierte nuestras tinieblas en luz. Ese es el primer paso al cambio de percepción de nuestras propias vidas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, que hoy día los creyentes, los verdaderos creyentes en Cristo, tenemos que entender que nosotros tenemos un patrón de pensamiento, un carácter que nos define. O sea, son elementos que nos caracterizan como el nuevo ciudadano del reino. Si esto no acontece, pueden haber muchas causas, pero lo que quiero señalar es que tiene que haber un cambio, no solamente del lugar de culto, sino un cambio en el pensamiento y un cambio en la conducta. Porque ya no somos los mismos. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y hay una característica importante ahí, y es que el reino de los cielos tiene un rey, y ese rey es nuestro hermano. ¿Sí? Al niño le fue dado el reino, y ahora el reino es dado a los escogidos de Dios. Yo a veces pienso que son tan increíbles las cosas que leemos en la palabra de Dios, pero si no fuera Dios quien la dijera, no la creyésemos. Y ese es el gerundio de Dios. ¿Cuál es el gerundio de Dios? La vida eterna. Ese gerundio que va día tras día, que no comienza y termina en un momento, sino que empieza a desarrollarse en un momento, pero comienza a través de la relación que Dios establece, la relación que Dios provoca, la cual es irrevocable. Dios no se equivoca. Dios escoge a alguien y comienza con él una buena obra y la va perfeccionando. Nosotros podemos también leer que ahora nosotros tenemos una nueva cosmovisión. Sí, pastor, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Pero ahora, en tercer lugar, nosotros tenemos que saber que esta nueva percepción de nuestra vida como hijos del rey y ciudadanos del reino tiene que tener el reflejo en nuestra conducta de un carácter como el que nos engendró por medio de Cristo. Sí, porque dice la palabra, Jesucristo dijo, ninguno viene a mí si el Padre no le trajera. Jesucristo dijo en Juan 17, dice, todos los que me diste, ¿me entiendes? No se perdió ninguno, los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. O sea, aquí hay algo que el Padre ha hecho desde la fundación del mundo para escogernos a nosotros y ser ahora libertados de nuestra cautividad por medio de aquel que dio su vida, que se despojó de su gloria y se hizo hombre. Veamos a leer en Efesios 1:4.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay algo aquí que nosotros debemos señalar. Dice, el propósito de la escogencia, ¿cuál es? El propósito de haber sido escogido, ¿cuál es? Para que fuésemos santos. Santos, ¿qué quiere decir? Apartados, hagio. Apartados por Dios. ¿Con qué propósito? El propósito de Dios. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Y si amáis, dice Pedro, y si amáis Padre, aquel que es 3 veces santo, sed también vosotros santos. Óigame lo que dice aquí. En toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está. Sed santo porque yo soy santo. Entonces, el carácter que define a un pueblo escogido es que es un pueblo santo. Hacia allá vamos. Ese es el propósito de todos estos mensajes, es que la iglesia de Dios tenga una conciencia clara que ya no se rige por patrones del mundo, porque el Señor dijo, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos, hijos de Dios que somos y hermanos de Jesucristo, ahora tenemos un carácter, algo que nos caracteriza. Esta vez voy a señalar solamente 2 características que definen a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero ciudadano del reino. ¿Cuáles son? 1, que tiene que ser santo. ¿Cómo es santo? Bueno, Dios nos hizo santos, pero tiene que tener conciencia de que es santo. ¿Y qué significa eso? Bueno, que ya no comulga con los patrones de conducta que el mundo tenía, sino que está apartado de la conducta del mundo y comienza a vivir según la voluntad de Dios que está en su palabra, a hacer su voluntad. No dice claramente el Señor, ¿verdad?, que el que hace su voluntad es el que a Dios agrada. El Señor lo dijo. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, a veces nosotros tenemos ese concepto en nuestra mente del viejo concepto de los santos que estaban en la iglesia, los santos aquellos. Mire, todo el que ha sido llamado por Dios es un santo, porque el hecho de apartarnos de nuestra vana manera de vivir nos hace santos. Y consagrarnos a aquello para lo cual nos apartó, eso es santidad. Tiene que tener esa característica. Hebreo dice claramente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hoy día vemos tantas aberraciones en las iglesias que se llaman cristianas. Usted ve cualquier cosa que a uno, no sé, se horroriza de que haya tanta desviación de la verdad. Todo mundo que tenga un poquito de verbo, entonces ajusta el evangelio a lo que él piensa que debe ser. Yo estoy totalmente de acuerdo con los pastores, predicadores, que enseñan claramente que en la Biblia no hay pastoras, hay pastores. Y eso debemos tenerlo claro. Debemos tenerlo claro nosotros. En segundo lugar, hay otra característica que tiene que ser resaltante. Está en 1 de Juan capítulo 4. Esa parte de 1 de Juan capítulo 4 dice que hay una característica de Dios que tiene que estar en la vida de los santos, y es el amor. Dice, porque la esperanza no avergüenza, dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que la primer reflejo de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es amor. Ahora, el amor definitivamente no es de uno, sino que ese amor es de Dios. Nuestra naturaleza anterior no sabe lo que es ese amor. Ese ágape no conoce lo que es el ágape. Y nosotros, viendo cómo hemos sido amados,
aprendemos a amar a otros como Él nos amó. O sea, Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. No es fácil. Próximamente vamos a hablar de otras dos características, entre ellas va a estar el servicio. No puede ser que un hombre de Dios no viva una vida santa. No puede ser que un hombre de Dios no viva una vida de amor. No puede ser que un hombre de Dios no viva una vida de servicio. Tiene que haber eso, porque son características ¿de quién? De Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Y Jesucristo quién es? La imagen misma de su sustancia. ¿De quién? Del Padre. Entonces, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros también se manifieste esas características. Eso no tiene discusión. Eso es así, sí o sí. Un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que ser salvo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede vivir con rencor en su corazón. Jesús Jesucristo lo dijo claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 12. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hermano, no deje caer al piso mis palabras. Las palabras que usted oye no vienen de mí. Usted tiene que entender de que esto, usted confróntelo con la Escritura y usted se va a dar cuenta si son de hombre o es de espíritu. Esto tiene que ponerse en el tapete hoy día en nuestras vidas. Tiene que reflejarse en nuestras vidas. Porque si no, entonces, ¿dónde está el Espíritu? Porque el fruto del Espíritu, la señal del fruto del Espíritu es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si no están esas características, ¿dónde está el Espíritu? Entonces nosotros tenemos que entender, allá lo dice Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabe? Esto es el comienzo de nuestra nueva conciencia como ciudadanos del reino. Quiero apuntar en resaltar valores de la conciencia de un ciudadano del reino. Nosotros tenemos que entender que para eso estamos nosotros aquí. ¿Me entiendes? No podemos ser gobernantes en el tiempo del milenio, en el tiempo cuando Cristo nos arrebate. No podemos ser gobernantes sin el perfil de Cristo. Vamos a gobernar y vamos a jugar inclusive a los ángeles, pero según el perfil de Cristo. Por eso Pablo dijo a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hecho a la medida y la estatura de Cristo. O sea, ¿quién es el patrón entonces? Cristo. ¿A quién tenemos que conocer? A Cristo. ¿Y a quién tenemos que imitar? A Cristo. No podemos estar divagando. Si decimos que somos ciudadanos del reino, tenemos que tener el perfil de Cristo. Que nos queda muy grande, no importa. El hecho de que haya una distancia entre su modelo y el nuestro no quiere decir de que sea diferente. Pueden ser dos rectas distanciadas por la medida de Cristo, pues, ¿me entiendes? La medida de Cristo es el tope, pero nosotros sí. Pablo dijo claramente, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sé, una cosa prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Yo quiero parecerme a Cristo. No es una utopía, yo quiero parecerme. Quizás no lo alcance todo, pero persisto en eso. En que la gente pueda ver en mi vida a Cristo. Eso es todo. Si usted es un ciudadano del reino, usted tiene una meta. ¿Me entiende? Tiene una meta. ¿Cuál? Que Cristo sea reflejado en mi vida. Que la gente vea en mí a Cristo. Una semblanza de Cristo. Un celaje de Cristo. Cuando diga he ahí un verdadero cristiano. Eso es lo que nosotros tenemos que reflejar en este mundo. No solamente en la iglesia, sino a todo el que nos ve. Que diga, él es un hombre diferente. Ella es una mujer diferente. Y la diferencia es que el carácter de Cristo se hace patente.
Que el Señor le bendiga donde quiera que esté y ojalá este mensaje llene su vida y le ayude a seguir creciendo.